La primera vez que mentí no fue para verlo, fue para no temblar cuando mi marido me besó antes de salir de casa. Todavía tengo su olor en la ropa mientras grabo esto y no es el de mi esposo. Si alguien me hubiera dicho que iba a romper mi matrimonio sin una cama de por medio al principio, me habría reído. Me llamo Laura. Llevo 12 años casada y durante mucho tiempo pensé que mi vida era exactamente lo que se suponía que debía ser. Un marido bueno, trabajador, correcto, de esos que nunca levantan la voz y siempre llegan a casa a la misma hora. Una rutina limpia, ordenada, sin sobresaltos. Cenas a las 9, series los jueves, sexo los domingos por la mañana como si fuera una cita marcada en el calendario. Yo me decía que eso era estabilidad. Que el silencio entre nosotros era paz. No fue un bar ni una aplicación. No fue una mirada que se cruzó ni una mano que rozó otra. Fue una sala de espera. Yo estaba sentada, con un nudo en el estómago, esperando a que llamaran a mi marido desde quirófano por una cirugía menor. Él estaba a mi lado, solo que no lo sabía todavía. Me pidió un bolígrafo. Eso fue todo. Ni siquiera me miró cuando lo hizo. Se lo presté y cuando me lo devolvió, me dijo gracias como si ese gesto fuera importante. Nos quedamos en silencio. Un silencio distinto al de mi matrimonio. Un silencio que no pesaba. Empezamos a hablar porque la máquina de café no funcionaba. Después porque llevábamos demasiado tiempo sentados. Después porque sí. Me contó que iba a ver a su hermana. Yo le conté que mi marido odiaba los hospitales. Nos reímos bajito, como si no quisiéramos molestar al miedo de los demás. Cuando llamaron su nombre, sentí algo raro. Como si me quitaran una historia antes de empezarla. Pensé que ahí terminaba todo. Y terminó, por 3 semanas. Volví a verlo en el mismo hospital. Otra sala. Otro día. Otra excusa. Esta vez me miró a los ojos. Y ahí fue donde empezó el problema. No me dijo nada extraordinario. No me halagó. No me tocó. Solo me miró como si yo estuviera completa, como si no fuera la esposa de nadie, como si no tuviera que llegar a casa a cumplir un papel. ¿Empezamos a coincidir? O eso creíamos. Café rápido. Mensajes largos. Voz baja. Confesiones pequeñas que se volvían grandes sin darnos cuenta. Nunca hablábamos de sexo. Y eso era lo más peligroso. Me preguntaba cómo me sentía, no qué hacía. Me escuchaba sin interrumpir. Recordaba detalles. Yo volvía a casa y miraba a mi marido como si fuera un mueble bien cuidado. Útil. Seguro. Inerte. La culpa apareció pronto. Como una presión constante en el pecho. Pero también apareció algo peor. La sensación de estar viva. Una tarde, sin planearlo, me tomó la mano. Solo eso. Y yo no la solté. No fue pasión. Fue alivio. Esa noche lloré en la ducha para que mi marido no me escuchara. No porque lo hubiera engañado. Sino porque sabía que estaba empezando. Cuando por fin nos besamos, semanas después, fue torpe. Casi respetuoso. Como si supiéramos que estábamos cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. Le dije que estaba casada. Me dijo que lo sabía desde el primer día. Eso me asustó más que cualquier reproche. Seguimos. A escondidas. Con reglas que rompíamos una a una. Yo me convencía de que no estaba traicionando, sino descubriendo. Él me decía que lo nuestro era real. Y yo quería creerle. Hasta que un día mi marido encontró un recibo. Nada explícito. Solo una hora que no cuadraba. Me miró distinto. Por primera vez en años. Y esa misma noche, el otro me escribió algo que todavía no sé si fue una casualidad o una condena. Ahí fue cuando todo empezó a derrumbarse. Ahí fue cuando entendí que no iba a poder controlar cómo terminaba esta historia. No dormí esa noche. Mi marido respiraba a mi lado, profundo, tranquilo, como si nada estuviera a punto de romperse, y yo miraba el techo contando las grietas,
preguntándome en qué momento exacto había dejado de ser una buena mujer sin darme cuenta. El mensaje seguía ahí, iluminando la pantalla cada vez que cerraba los ojos. No deberíamos seguir viéndonos. Eso había escrito él. Nada más. Ni explicación. Ni despedida. Sentí un frío que no tenía que ver con el miedo de perderlo a él, sino con el miedo de quedarme sola con lo que había despertado en mí. A la mañana siguiente preparé el café como siempre. Le pregunté a mi marido si quería azúcar. Asentí cuando me habló del trabajo. Sonreí en el momento exacto en el que una esposa debe sonreír. Por dentro, algo se me estaba incendiando. Intenté no escribirle. Lo juro. Me repetí que era lo correcto, que era una señal, que todavía estaba a tiempo de volver a ser quien era antes de esa sala de espera. Pero el silencio duele más cuando sabes quién podría romperlo. Le escribí a las 4 de la tarde. Un mensaje corto. Cobarde. ¿Estás bien? Tardó horas en responder. Horas interminables. Sí. Pero esto se nos está yendo de las manos. Ahí entendí que no hablaba de nosotros. Hablaba de mí. Quedamos. No para vernos como antes. No para tocarnos. Solo para hablar. Eso nos dijimos. Nos sentamos en un banco, lejos del hospital, lejos de cualquier lugar que tuviera significado. Él no me miró al principio. Yo jugueteaba con mis dedos como una adolescente culpable. Me dijo que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Que se sentía responsable. Que no quería ser la grieta en un matrimonio ajeno. Yo asentía. Porque tenía razón. Y porque si hablaba, iba a rogarle que no se fuera. Cuando por fin lo miré, tenía los ojos cansados. No de mí. De la decisión. Le dije que mi marido sospechaba. No era del todo cierto. Pero tampoco mentira. Eso lo cambió todo. Se levantó. Dijo que era mejor así. Que lo nuestro había sido un error hermoso, pero un error al fin. No me besó. No me tocó. Se fue. Y yo me quedé ahí, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había hecho. Volví a casa distinta. Más callada. Más torpe. Mi marido me observaba. No preguntaba. Y ese silencio nuevo sí pesaba. Pasaron días. Después semanas. Yo esperaba mensajes que no llegaban. Buscaba su cara en lugares imposibles. Me enojaba conmigo por extrañar a alguien que nunca me prometió nada. Empecé a notar cosas. Detalles pequeños. Mi marido llegaba más tarde. Dejaba el teléfono boca abajo. Se duchaba apenas entraba. Una noche me preguntó si era feliz. Así. Sin rodeos. No supe qué contestar. Y mi silencio fue una respuesta más ruidosa que cualquier confesión. Esa misma semana, él volvió a escribir. Necesito verte. No sentí alegría. Sentí miedo. Nos encontramos de nuevo. Esta vez en su coche. Estacionados. Sin música. Me dijo que había intentado alejarse. Que no había podido. Que lo nuestro no era solo una fantasía. Yo lloré. No de emoción. De agotamiento. Le dije que no podía seguir así. Que estaba rompiendo algo que no sabía si quería perder. Me miró como nadie me había mirado en años. Y fue entonces cuando dijo algo que todavía me resuena en el pecho cada vez que respiro. Yo conozco a tu marido. Sentí que el aire se me iba. Me explicó despacio. Con cuidado. Como si temiera que me quebrara. No era una coincidencia. Nunca lo fue. La sala de espera. Las segundas veces. Los encuentros. Nada había sido al azar. Y ahí, sentada en ese coche, entendí que esta historia no solo trataba de una infidelidad. Trataba de algo que había empezado mucho antes de que yo me diera permiso para sentir.
Y todavía no sé si quiero escuchar lo que falta por decir. Le pedí que no hablara todavía. Que me diera un minuto. Que respirara conmigo. Porque mi cabeza estaba intentando unir piezas que no querían encajar. ¿Cómo que lo conoces?, le pregunté al final, con una voz que no reconocí como mía. Me dijo su nombre completo. El de mi marido. Con la naturalidad de quien habla de alguien cotidiano. Me contó que habían trabajado juntos años atrás. Que no eran amigos. Que no eran enemigos. Solo hombres que se cruzaron en un momento clave. Yo sentía náuseas. No por celos. Por vértigo. Me explicó que lo había reconocido desde el primer día en la sala de espera. Que me había reconocido a mí por las fotos del escritorio. Ahí fue cuando sentí vergüenza. Una vergüenza nueva. Más profunda. Entonces empecé, pero no pude terminar la frase. Asintió antes de que yo la completara. No se acercó a mí por casualidad. Se acercó porque sabía quién era. No para vengarse. No para usarme. Eso dijo. Dijo que al principio solo sintió curiosidad. Después algo peor. Algo más honesto. Que le sorprendió lo fácil que fue hablar conmigo. Que no esperaba sentir lo que sintió. Yo quería gritarle. Golpear el volante. Salir corriendo. Pero me quedé. Porque una parte de mí necesitaba saber hasta dónde llegaba esa verdad. Le pregunté si mi marido sabía. Negó con la cabeza. Demasiado rápido. Dijo que no. Que nunca se lo diría. Que no quería destruir nada. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Porque yo ya estaba destruida. Volví a casa con la sensación de estar viviendo la vida de otra mujer. Mi marido me habló de una reunión. Yo asentí. Lo miré a los ojos intentando descubrir si había algo oculto. Si había culpa. Si había sospecha. No vi nada. Y eso me dolió más que cualquier reproche. Esa noche no lo dejé tocarme. Le dije que estaba cansada. Se dio la vuelta. Y en la oscuridad, por primera vez, me pregunté si alguna vez había sabido quién dormía a mi lado. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación. Sonreír. Escuchar. Responder. Mientras por dentro repasaba cada palabra del otro. Cada gesto. Cada silencio. No volví a verlo. No porque no quisiera. Sino porque no sabía qué hacer con lo que sabía. Hasta que una tarde mi marido llegó temprano. Demasiado temprano. Traía vino. Eso nunca pasaba. Me dijo que quería hablar. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Nos sentamos frente a frente. Como dos extraños educados. Me preguntó si había alguien más. No gritó. No acusó. Solo preguntó. Y yo pensé en mentir. Pensé en protegerlo. Pensé en salvar lo poco que quedaba. Pero también pensé en mí. En la mujer que había despertado. En la que no podía volver a dormirse. No contesté. Y esa no respuesta fue suficiente. Se pasó la mano por la cara. Suspiró. Dijo que lo sabía desde hacía tiempo. Que algo en mí había cambiado. No mencionó nombres. No pidió detalles. Solo dijo algo que todavía me arde. Lo que más me duele no es que me hayas engañado, es que no me necesites. Esa noche dormimos separados. Y por primera vez, el silencio no fue paz ni peso. Fue un abismo. Al día siguiente recibí un mensaje. No debí decírtelo así. Pero ahora ya no puedes fingir. Lo leí varias veces. Porque entendí que, de algún modo, él había empujado la primera ficha. Y que mi matrimonio llevaba tiempo cayendo, solo que yo no quería mirar. Ahora estoy aquí. Hablando. Confesando. Sin saber si estoy a punto de perderlo todo. O de empezar algo que todavía no me atrevo a nombrar. Respiras hondo.
Y la pregunta que no me deja dormir sigue ahí, esperando respuesta. No respondí ese mensaje. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez entendí que cualquier palabra iba a mover algo que ya no iba a poder detener. Mi marido y yo empezamos a convivir como dos personas educadas que comparten una culpa invisible. Él no volvió a preguntar. Yo no volví a explicar. Desayunábamos juntos. Cenábamos juntos. Dormíamos en habitaciones distintas. Y en ese espacio nuevo, incómodo, empecé a recordar cosas que había archivado durante años. Las veces que le pedí que me escuchara y me dijo luego. Las noches en las que lloré en silencio para no incomodarlo. Las veces que sentí que yo era la exagerada, la sensible, la que siempre pedía más de lo que correspondía. No justifico lo que hice. Pero tampoco puedo fingir que apareció de la nada. Una tarde mi marido me preguntó si quería intentar arreglarlo. No sonaba desesperado. Sonaba correcto. Le pregunté qué significaba eso para él. Dijo terapia. Rutinas. Compromiso. Yo asentí. Y por dentro sentí pánico. Porque no me habló de deseo. No me habló de volver a mirarnos. No me habló de mí. Esa noche soñé con el otro. No desnudos. No besándonos. Soñé que hablábamos. Que me escuchaba. Desperté llorando. Pasaron días sin contacto. Ni mensajes. Ni encuentros. Hasta que lo vi. No estaba buscándolo. Lo juro. Fue en un supermercado. Empujando un carrito. Me miró. Se quedó quieto. Y en ese segundo entendí algo que me dio más miedo que la infidelidad. Yo no estaba enamorada de él. Estaba enamorada de cómo me sentía cuando existía para alguien. Nos saludamos con un gesto mínimo. Educado. Doloroso. Esa noche, mi marido volvió a intentar acercarse. Me tocó la espalda. Con cuidado. Como quien no quiere despertar algo frágil. Y yo me di cuenta de que ya no sabía cómo responder a ese contacto. No porque no lo quisiera, sino porque no me alcanzaba. Días después, él me escribió de nuevo. No puedo seguir callado. Nos encontramos una última vez. Eso creí. Me dijo que había hablado con su hermana. Que le había contado de mí sin decir mi nombre. Que ella le preguntó si yo sabía quién era él en realidad. Sentí un escalofrío. Me explicó que había algo que no me había dicho. No por maldad. Por miedo. Que su relación con mi marido no había sido neutra. Que había una herida. Una deuda emocional. Yo lo escuchaba como si ya no tuviera fuerzas para sorprenderme. Me dijo que, años atrás, mi marido había tomado una decisión laboral que lo dejó afuera. Que lo hundió. Que nunca lo perdonó del todo. Y que cuando me vio en esa sala de espera no pensó en venganza. Pero tampoco en inocencia. Pensó en cerrar un círculo. Y yo fui parte de eso sin saberlo. Me pidió perdón. ¿De verdad? Y por primera vez no sentí rabia. Sentí tristeza. Porque entendí que todos habíamos estado usando a alguien para no mirarnos demasiado de frente. Volví a casa caminando. Lento. Con el cuerpo cansado. Mi marido estaba sentado en el sillón. Como si me esperara. Me preguntó dónde había estado. Y por primera vez en mucho tiempo le dije la verdad. No lo sé. Me miró. No con enojo. Con desconcierto. Y ahí comprendí que la historia todavía no había terminado. Porque ahora no se trataba de elegir entre dos hombres. Se trataba de decidir si iba a seguir viviendo como la mujer que fue fiel a todo menos a sí misma. O si iba a asumir el costo de dejar de fingir, aunque todavía no supiera qué venía después. Esa noche no dormimos. Ninguno de los dos. Nos sentamos en la cocina cuando amaneció, con el café enfriándose entre las manos, y fue ahí cuando mi marido dijo algo que no esperaba escuchar jamás. Yo también mentí. No levantó la voz.
No dramatizó. Me dijo que sabía quién era él desde el principio. Desde esa segunda vez que llegué tarde y olía distinto. Desde el día que dejé el teléfono boca abajo. Me dijo que había reconocido su nombre cuando lo vio en una notificación que no alcancé a borrar. Y que no dijo nada. Porque llevaba años sintiendo lo mismo que yo, pero sin valor para admitirlo. Vacío. Me confesó que aquella decisión laboral no fue un error ni una traición. Fue una huida. Que había tenido miedo de convertirse en alguien como él. Intenso. Emocional. Inconforme. Yo elegí lo seguro, me dijo. Y tú elegiste sentir. No me pidió perdón. No me culpó. Solo me dijo que entendía por qué había pasado. Y ahí fue cuando algo terminó de romperse y algo distinto empezó a respirar. No hubo gritos. No hubo lágrimas exageradas. Hubo una verdad incómoda flotando entre nosotros. Decidimos separarnos. No como castigo. No como derrota. Como un acto de honestidad tardía. El otro no volvió a escribir. Y yo tampoco lo busqué. Porque entendí algo que me dejó sin aire, al mismo tiempo, me liberó. Él no era el amor de mi vida. Fue el espejo que me mostró que yo llevaba años desaparecida. Hoy vivo sola. No estoy empezando una nueva historia con nadie. Estoy aprendiendo a escucharme sin testigos. Y mientras grabo esto, con la voz todavía temblando, solo puedo preguntarte algo. Si descubrieras que tu mayor traición no fue a tu pareja, sino a ti misma, ¿tendrías el valor de cambiar tu vida o volverías a callarte para no perder lo que ya no te llena?